Franciscaneando. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. El sol y las estrellas proclaman tu grandeza, las flores y la luna nos cantan tu poder, las flores y la luna nos cantan tu poder. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. Cantando el universo te ofrece su hermosura, pues toda criatura es cántico de amor, pues toda criatura es cántico de amor. Muy buenas noches a cada uno de nuestros teleamigos. Sean bienvenidos a este programa Franciscaneando. Fray Walter, buenas noches, ¿cómo está mi hermano? Buenas noches, Alexander, qué gusto poder estar una vez más aquí en nuestro programa Franciscaneando, pudiendo compartir un poco más de nuestra espiritualidad, de la vida cristiana, de la vida católica. Así es, Walter, hoy nos volvemos a ver con un programa muy especial, de manera recordando este hecho del año jubilar, el peregrinar la esperanza. Y el peregrinar la esperanza siempre nos lleva a buscar desde nuestra misma realidad de vida, desde nuestra misma condición humana, cómo aportar hacia la misma humanidad. Y hoy tenemos una gran invitada, amiga ya aquí de la casa, ha venido a otros programas, viene súper feliz a enseñarnos a cada uno de nosotros un tema muy especial, y recibamos con un fuerte aplauso a Claudia Villate. Muy buenas noches, muchas gracias, muy especial estar aquí el día de hoy compartiendo con ustedes este espacio. Así es, hoy tenemos un programa muy bonito y es mirar ese peregrinaje, ¿sí? Hemos hablado del peregrinaje ya desde el comienzo de la vida, pero vamos a mirar el peregrinaje ya cuando se va culminando la vida, ¿sí? Que es en la vejez. Como aquella persona anciana, ¿sí? Aquella persona ya que ha peregrinado, ha caminado durante muchos años, viene a aportarnos a nosotros, a la juventud, a la misma iglesia, mucha sabiduría a partir de la experiencia que ha vivido, ¿sí? Esa persona ya adulta, esta persona ya mayor, ¿sí? Que ha caminado y que ha recorrido y que es llena de sabiduría, cómo aporta a la esperanza de la misma vida, de la iglesia, de la vida de la familia, de un país. Pero antes de eso, queremos también unirnos como todos los colombianos en este momento, ¿sí? Como frailes franciscanos también queremos dar un mensaje de paz frente a la misma situación que está viviendo el país, que nos está agobiando, y es la misma situación de violencia que se está presentando en la actualidad en nuestro querido país Colombia. Y como frailes también queremos pedir la oración y la misma paz frente a la misma situación que estamos viviendo hoy, ¿sí? No estamos de acuerdo con cada uno de estos actos de violencia que se están presentando durante estos últimos días, donde se puede notar que la vida humana no está interesando y no importa. Y como frailes también queremos pedir en este día, ¿sí? Que tomemos conciencia de la realidad de nuestro país, que volvamos a la memoria histórica que es necesario, ¿sí? Para que no quede estos hechos que se están presentando en el olvido, sino que tomemos también esa fuerza, ese peregrinar de la esperanza y podamos unirnos siempre aportando paz y siendo instrumento de paz. Por eso también queremos unirnos antes de iniciar este programa con esta petición como frailes aquí en Colombia y también denunciar frente a estos hechos que se están presentando en nuestro país. Walter, vamos a iniciar con la oración. Bueno, iniciemos poniéndonos en manos del Señor, como ya lo decías, también pidiéndole que nos dé el don de la paz, ¿sí? El don de la esperanza, para que en estos espacios que aunque parezcan muy difíciles, llenos de violencia y de odio en ocasiones, sea Él el que nos guíe y nos ilumine. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El justo florecerá como la palmera,
Crecerá como el cedro del Líbano, plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en la vejez darán fruto, estarán vigorosos y verdes. Padre Santo, en esta noche acudimos a ti para ponernos en tus manos, Señor, para que en todas las etapas de nuestra vida, en la niñez, en la adultez, en la vejez, seas tú siempre, Señor, guiándonos, seas tú siempre, Señor, acompañándonos e iluminándonos con tu Espíritu Santo, para que en cada momento de nuestra vida seamos instrumentos de paz, instrumentos de esperanza, instrumentos de alegría, que no traigan más dificultades al mundo, sino que ayuden a aliviar a aquellos que sufren, a aquellos que lloran, que aprendamos siempre a valorar la vida bajo cualquier condición, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de las cosas que nos puedan separar, Señor. También ponemos en tus manos este espacio de reflexión para que seas tú presente en nuestros corazones, en todas partes del mundo desde donde nos ven. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, Claudita, hoy estamos con un programa muy especial y es hablar sobre la vejez, ¿sí? Pero la vejez mirándolo desde un punto social, sociológicamente, pero también desde un punto desde la iglesia, que yo creo que son dos puntos que son importantes. Allí en casita hay de pronto ya personas mayores, ¿sí? También el programa suele verlo también las personas de pronto en el ancianato, que están en un ancianato, o esas personas que están solitas en casa, ¿sí? Y yo creo que este programa va a ser muy especial para ellos. ¿Por qué? Porque es decir, ustedes, a pesar de la condición que estén viviendo, a pesar de su enfermedad, a pesar de su soledad, a pesar de la situación X que puedan estar pasando, ustedes son esperanza para nosotros. ¿Qué podemos entender, Claudita, sobre la vejez a partir desde el punto de vista sociológico? Bueno, la vejez desde el punto de vista sociológico es un proceso natural y gradual que se presenta en las personas a partir de las interacciones que las personas realizan en su entorno social y las diferentes interacciones que realizan con su contexto, ya sea su contexto social, su contexto laboral. Y en este contexto sociológico es muy importante tener presente que la persona de una u otra manera está realizando o desarrollando un tipo de roles y estereotipos en una sociedad. Ya la persona se encuentra en una etapa donde ya ha dejado de trabajar, ya una etapa de jubilación, ya una etapa donde su capacidad económica ya no es la misma, porque a nivel físico ya su condición de salud ya se ha venido deteriorando por diferentes circunstancias. Entonces la persona de una u otra manera empieza a vivenciar una serie de etapas o momentos por las cuales a veces no está preparado, y no lo preparan a uno porque no es una etapa fácil, porque también empieza la pérdida de sus seres queridos, la pérdida de su pareja, la pérdida de sus amigos, y fuera de eso se viene la pérdida laboral. Entonces ya empieza a empezar a experimentar una serie de cambios en su vida que a veces los afecta, pues obviamente a nivel de su entorno y de sus interacciones en el contexto donde esa persona interactúa. ¿Se puede hablar de la vejez a partir de cierto tiempo, de cierta edad, o es algo que va más hacia la parte psicológica o natural? ¿Cómo se puede entender? Porque pues si lo miramos un poco desde aspectos laborales, jurídicos, digámoslo así, hay una edad, ¿cierto? Pero ¿cómo se puede entender realmente la vejez? Para no decir, por ejemplo, y a veces tal vez nuestra imprudencia puede ser que no, es que tú ya eres muy viejo para eso, ¿sí? De pronto por sus mismas condiciones físicas, por sus mismas condiciones mentales, podríamos de pronto ser algo ofensivos con las personas o empezar como a tener una visión un poco cortante con estas personas. ¿Cómo se podría entender el periodo de la vejez desde la parte ya cuantitativa, ¿no? Bueno, la Organización Mundial de la Salud define como 3 niveles de vejez. Hay una vejez temprana que empieza más o menos desde los 60 hasta los 74 años. Hay una vejez avanzada que es de los 75 a los 84, y hay una vejez ya muy avanzada que son las personas que se encuentran en el rango de edad de los 85 años o más. Depende pues mucho, obviamente, lo que tú mencionabas, depende mucho la parte física, porque dentro de estos rangos de edades ya empiezan a aparecer determinado número de enfermedades
que afectan obviamente su desenvolvimiento a nivel económico, social, donde la persona interactúe. Por eso a veces se presentan muchas situaciones donde abandonan a los adultos mayores. Vemos muchos adultos mayores ya en situación de exclusión, inclusive de su propia familia, porque desde la misma concepción que se tiene de la familia de ese adulto mayor o de esa persona, es que esa persona obviamente ya productivamente no está aportando a la casa, no está aportando a la familia, pero también se representa, entre comillas, también un estorbo para la familia, porque no hay quien asuma el cuidado de esta persona. No tenemos personas porque ya todos están en etapa de nido vacío, porque ellos ya están solitos, salieron y conformaron sus nuevos hogares, sus nuevas familias. Ya no hay una persona porque están trabajando, tienen sus propios hijos y no hay quien acuda a cuidar a ese abuelito, esa persona que está en casa desprotegida. Hay unas personas también que económicamente todavía son muy activos, profesionales o inclusive personas que no tienen una escolaridad muy avanzada, que son muy activos, pero pues infortunadamente en nuestra sociedad ya una persona después de determinada edad ya en las empresas no la reciben, por ejemplo. Entonces, porque pues ya tienen mucha experiencia, porque ya están muy enfermos, porque en muchas empresas ya los empiezan a rotular o estigmatizar de que hasta tal rango de edad podemos recibir ciertas personas, sí, sabiendo que estas personas pueden aportar mucho desde su conocimiento, desde su experiencia, que eso es algo muy valioso y muy bonito que debemos aprovechar. Yo creo que ahí es donde hay que realizar el primer llamado a todos los que nos ven, ¿no? Porque esto no es solamente una forma de ir a las personas de la tercera edad y decirles qué hacer, sino también a todos nosotros que en nuestras vidas estamos rodeados por adultos mayores, ¿sí? A cómo los estamos tratando. ¿Será que es momento como de reflexionar un poco de, bueno, ¿será que yo lo estoy segregando? ¿Será que yo a veces lo creo un inútil? ¿Será que yo a veces siento que, ¿dónde lo puedo dejar que no me estorbe? Creo que ese es el primer llamado que debemos hacer el día de hoy para todos aquellos que nos ven, y es empezar a valorar más a nuestros adultos mayores, que tienen mucho que enseñarnos. Ya veremos un poco más de esas cosas, pero será después del corte en esto que se llama Franciscaneando. Franciscaneando. De Francisco y en sonoro y regio coro, las virtudes exaltemos, gloria al genio fundador. Dama joven, noble y bella, en su mente soñadora, la pobreza redentora lo cautiva y envenena, como el mago ve la estrella que lo lleva al Redentor, como el mago ve la estrella que lo lleva al Redentor. De Francisco y en sonoro y regio coro, las virtudes exaltemos, gloria al genio fundador. Bueno, seguimos esta noche con un programa muy especial y es hablar de ese peregrinar la esperanza desde la vejez, un tema que yo creo que a todos nos interesa y que va dedicado de manera especial para cada esas personas mayores que tenemos en nuestra casa. Y quiero aprovechar este espacio para saludar a mis abuelitas, a mis nonas allá en Bucaramanga, nona Facunda, mi nona Elvira, mi nono Gustavo, que yo sé que están ahí pegados viendo Teleamiga y Franciscaneando. Ahorita, no sé, saludos a algún ancianito que su merced quiera, que aprecie, aproveche. Bueno, un saludo muy especial para mi papito tiene 94 años, él se llama Rafael, y también el año pasado hicimos una labor pastoral muy bonita desde la comunidad franciscana en la Fundación Social Abraham Jesucristo, allá en el barrio Las Cruces y en la Casa de la Esperanza también, donde hay muchos adultos mayores en situación de abandono. Entonces, adultos mayores que estuvieron en situación de calle y pues que han sido de alguna u otra manera rescatados y han entrado en un proceso de rehabilitación. Y también tenemos muchos adultos mayores en los hogares de la Secretaría Distrital de Integración Social, que también hemos ido acompañando, acogiendo, y también no olvidar, Fray Alexander, se me olvidaba, los
adultos mayores que se encuentran donde la hermana Noemí, en el centro ambulatorio en Palo Quemado, que también hemos acogido y hemos acompañado. Sí, es una realidad social que nos hemos encontrado y que de cierta manera ahorita lo vamos a mirar, se encuentran en esos desafíos que tiene la misma vejez, ¿no? La misma situación de estas personas que hemos nombrado y los desafíos que tienen. Fray Walter, no sé, algún familiar, una persona cercana. Bueno, yo tengo varias personas cercanas, pero en este momento quiero saludar principalmente a la Fraternidad de la Orden Franciscana Seglar, que de San Pascual Bailón, aquí en Bogotá. Yo las acompaño, todas ellas son ya de la tercera edad, ya, entonces un fuerte saludo, esperamos aquí tenerlas muy pronto en algún programa para que nos acompañen y nos cuenten más. Así es, me acordé también por ahí de un grupito de donde va mi abuela de la tercera edad, allá en Florida Blanca, en el barrio San Bernardo también, que están ahí, que cuando voy por ahí me conocen y son muy queridas a estas señoras. También un fuerte abrazo. Vamos a mirar la vejez, Fray Walter, desde el mismo aspecto pastoral. Y yo creo que es importante, porque si vamos y miramos de pronto en nuestras parroquias, algo que nos encontramos es que el número de personas mayores que nos colaboran es un número alto, ¿sí? Son personas que de pronto ya se han jubilado, ya están pensionadas y que han llegado a participar, a dar de su tiempo con las parroquias, y encontramos muchas personas en la misma parroquia que colaboran. Y pastoralmente esto es un asunto que es muy interesante, porque podemos ver cómo estas personas, a partir de esta experiencia de vida, vienen a aportar y vienen siendo la mano derecha de muchos sacerdotes, párrocos en las parroquias. Claro que sí, la Iglesia ve al adulto mayor como parte importante, ¿no? Al contrario, como lo puede ver el mundo, como alguien que ya no trabaja, como alguien que ya no tiene la misma fuerza, como alguien que ya tal vez está enfermo y está un poco apartado, para la Iglesia el adulto mayor tiene una gran importancia, principalmente incluso un llamado ocasional, ¿sí? Incluso desde su vejez, desde sus circunstancias, el adulto mayor está llamado a acudir, a servir en la Iglesia de acuerdo a sus capacidades, también son un don. La Iglesia los ve como parte importante porque están llenos de sabiduría, porque están llenos de ese conocimiento que los más jóvenes que aún o que están empezando a recorrer el camino necesitan saber. Entonces, para la Iglesia es muy distinto la concepción de que tiene el mundo sobre el adulto mayor. El adulto mayor tiene un lugar importante, de hecho en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, siempre están los adultos mayores y debemos aprender a escucharlos, a acudir a su conocimiento, a su sabiduría. Y si hiciéramos eso, tal vez nos evitaríamos muchos de los problemas que tenemos hoy en día. Y por eso la Iglesia tiene una jornada especial, la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores, que se celebra el cuarto domingo del mes de julio, cerca a la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, que fueron los abuelitos de Jesús, según los textos apócrifos. Esta fiesta fue instituida por el Papa Francisco en el 2021, que resalta el papel fundamental de los abuelos y a su vez también cómo estas personas vienen a transmitir la fe y la construcción de una sociedad a partir del aspecto de la solidaridad. Es algo que el Papa Francisco en el 2021 lo anunciaba y que ha quedado en la Iglesia y que se sigue celebrando el cuarto domingo del mes de julio. Esta vez va a caer el 27 de julio. Hay que darles mucho realce a la vida del adulto mayor dentro de nuestra Iglesia. Ya lo decías, como en San Joaquín y Santa Ana, estos santos que nos enseñan cómo desde la vejez se puede servir y se puede amar a Dios. Creo que es importante mantenerlos siempre en cuenta y resaltar constantemente, como lo decía hace un momento, cómo los adultos mayores, nuestros abuelitos, nos han transmitido la fe y nos siguen dando ejemplo hoy en día, porque ellos son los primeros que vemos en nuestras parroquias, en la misa, son personas muy devotas, muy cercanas, que quieren dar lo mejor de sí y es algo que nosotros deberíamos aprender constantemente. Claudita, ¿te acuerdas algo de tus abuelos en el momento de la transmisión de la fe? Bueno, pues ellos principalmente las enseñanzas eran pues principalmente todo lo relacionado con la transmisión de la fe, ¿no? La oración, el asistir a la Eucaristía. Pienso que algo muy bonito era que cuando éramos pequeñitos nos llevábamos en familia
y era con las familias vecinas del barrio. Entonces íbamos como 2 o 3 familias a la Eucaristía y compartíamos, y eso era como un compartir muy fraterno, muy bonito. Y pues eso me parece que eso es algo muy bonito que se tiene que seguir cultivando en las familias, el asistir con nuestros abuelitos, el que ellos también nos transmitan todas esas experiencias, todas esas tradiciones que también ellos desde pequeñitos han hecho, todo lo relacionado con la transmisión de los sacramentos, que me parece que eso es algo también muy bonito, que también con el tiempo se ha perdido mucho, ¿no? Pero ellos de alguna u otra manera nos enseñaban como no perder la fe, y que también en los momentos difíciles, en los momentos, a veces, lo que pasa es que a veces en los momentos difíciles peleamos con Dios y nos alejamos de Dios, pero nuestros abuelitos de una u otra manera nos ayudaban a seguir fortaleciendo esa fe y a no alejarnos de Él, que en esos momentos difíciles es cuando más tenemos que estar de la mano de nuestro Señor. Sí, yo creo que por ejemplo en toda esta cuestión de la misma transmisión de la fe, algo que yo creo que es fundamental, y es como nuestros abuelitos tenían el respeto y el temor a Dios que ahorita no tenemos. ¿Sí? Yo me acuerdo mucho por parte de mis abuelitos, y era el tema cuando de pronto decían no haga esto y esto y esto, ¿por qué? De pronto Dios no le gusta, o vaya a misa bien peinado y con los zapatos betunados. Toda esta cuestión de la fe, ¿sí? Era un aspecto importante y que de cierta manera quedó. No sé, Walter, de pronto algo que recuerde de sus abuelitos en esa transmisión de la fe. Bueno, yo principalmente, pues la verdad yo no recuerdo mucho porque pues ellos pues fallecieron hace mucho tiempo, pero lo que uno ve en otros adultos mayores que he logrado conocer es sobre todo la fuerza de la devoción, ¿no? O sea, a uno que puede ser que en ocasiones le cueste incluso, por ejemplo, hacer un rosario, a ellos prácticamente es lo que lo motiva, es algo que deben hacer y que es inherente a lo que ellos son. Entonces es muy bonito ver cómo tienen esa devoción, cómo por ejemplo en sus casas cuidan esos altarcitos que tienen, cuidan las imágenes que tengan, siempre están bendiciendo, siempre están tratando de asistir a la Eucaristía, y todo eso le muestra a uno como, mire, tal vez lo que yo hago aún no es suficiente. Yo puedo aún amar más a Dios y que se pueda ver aún más ese amor. Creo que eso es principalmente lo que yo aprendí. Sí, yo creo que de esto es como algo que puede ayudar a los mismos desafíos que tienen las personas mayores en la actualidad, ¿sí? Es ocupar su tiempo en aspectos como ir a la iglesia, en aspectos como en la oración. Pero Claudita, ¿qué desafíos realmente podemos ver en la actualidad que está presentando la misma vejez? Bueno, yo pienso que uno de los factores muy importantes es todo lo relacionado con la soledad de los adultos mayores. Vemos personas adultas mayores que pues sus hijos ya no están en casa, su ocupación laboral ya no es ninguna en el momento. Entonces, de alguna u otra manera, me parece que dentro de esos factores de soledad es muy importante que ellos se vinculen a diferentes programas pastorales en sus parroquias, en primera medida. Si tenemos personas adultas mayores profesionales que puedan apoyar diferentes pastorales en las parroquias, me parece algo muy importante para que puedan contribuir en la pastoral social, en la pastoral salud, visitando los que estén en condiciones de salud óptimas, que puedan visitar y que puedan acompañar otros adultos mayores que se encuentren en condiciones mucho más delicadas de salud y que no se puedan desplazar, para llevarles como ese mensaje de acompañamiento, de acogida, de que no se sientan solos. También me parece muy importante que otro desafío es que ellos empiecen a acoger y acompañar también a grupos de jóvenes, porque tenemos que aprovechar toda esa experiencia, esa sabiduría que nuestros adultos mayores y que nuestros abuelitos tienen, para que les enseñen a esas generaciones jóvenes que hay muchas tradiciones y muchas cosas que no tenemos que dejar perder a partir de la tecnología, de todo lo que ahorita nuestra sociedad está avanzando tanto, tan rápido, que estamos dejando perder como ese compartir en familia, el escuchar. Me parece que los jóvenes también, esos encuentros intergeneracionales, que los jóvenes les puedan llevar también a nuestros adultos mayores esa energía, esa parte cultural, esa parte musical, me parece que es algo muy bonito y muy especial. Un compartir de conocimientos. Un compartir intergeneracional de experiencias y saberes. Y eso lo vemos ahorita, por ejemplo, el nieto que le está enseñando a usar el celular a su abuelito o a su abuelita, ¿sí? Por ejemplo, ya vemos, por ejemplo, mi abuelita tiene Facebook, tiene Instagram, y yo digo, ¿quién le enseñó? Pues, ¿quién fue? Pues mi primo el menor, ¿sí? Que fue el que le dijo, no, mire, de acá puede llamar a su
a su hermana que está en Estados Unidos, de aquí puede subir fotos y mirar las fotos de tal persona que está por aquí puede buscar la familia cuando usted vivía en el pueblo, en fin. Son como aspectos que se pueden compartir, como su merced dice, esa conexión de mismas generaciones que se puede compartir y no poner barreras, y creo que eso es importante. Y vamos a seguir adentrándonos a este tema después de este corte en Franciscaneando. Franciscaneando. Caminando bajo el sol, a la vera del camino, vaga un fraile peregrino, mensajero de la paz, no tiene más ambición que su cántico entonar, que hasta la naturaleza se detiene a escuchar. Cuando va por los senderos, derramando su amor, caminan junto a su lado el lobo y el ruiseñor. Ubíquese entre mis manos, hermanos, hijos de Dios, que en mi pecho está ardiendo el más grande y puro amor. Y así Francisco de Asís, el serafín del Señor, en las criaturas contemplará el rostro del Creador. ¡Ey, ey! Buenas noches. Buenas noches, Nico. ¿Cómo estás? ¡Súper! ¡Ey! ¿Y tú quién eres? Oye, mucho gusto, Claudia, ¿cómo has estado? ¿Eres Bienvenido. una sor? No, no soy una sor, soy una laica. ¡Una laica! Ah, pensé que eras monja. Yo dije, como ahora las monjas ya no usan hábito, dije, de pronto eres monjita. No, no, señor, hoy vine a acompañarlos en este programa tan especial. ¡Uy, súper! Por ahí estaba escuchando sobre la vejez, ¿sabes? Sí, un tema muy bonito. Uy, no, es que es muy bonito, pero es muy difícil entender a las personas mayores, ¿sabes? Lo que pasa es que toca tenerles mucha paciencia. Paciencia, o sea, yo he tenido mucha paciencia con mi abuelito, ¿sabes? Eso está muy bien. Pero no, él no sabe nada, nada, nada. O sea, yo le he enseñado, por ejemplo, a usar el WhatsApp, hemos hecho TikTok, que ya se me cayó haciendo un TikTok, ¿sabes? Ve ahí, pero tienes que seguir acompañándolo y pues enseñándole con mucha paciencia y mucha tranquilidad. Lo que pasa es que ya con la edad a veces no es fácil aprender muchas cosas ni retener muchas cosas. No, o sea, realmente ha sido un reto para mí, ¿sabes? Porque él me dijo, hey, Nico. Yo le dije, ¿qué quieres, abuelo Nicolás? Porque se llama igual que yo, solamente que a mí me dice Nico y él se llama Nicolás. Me dijo, yo quiero abrir un WhatsApp para buscar una página de Facebook para poder buscar a mis amigos de la universidad cuando estudiaba. Y yo le dije, listo, Cucho, hágale. Entonces empezamos a mirar y toda esa cosa y toda la vuelta, pero no, cada ratico es pidiéndome ayuda porque no sabes. A ver, ¿cómo yo, siendo joven, puedo enseñarle a una persona mayor? Bueno, pues definitivamente tienes que entender y comprender que ya nuestros abuelitos ya pierden mucha capacidad a veces de memoria y de aprender y de captar muchas cosas como lo hacíamos antes, porque definitivamente con la edad pues ya se van perdiendo muchas capacidades, pero lo importante es que tú le enseñes para que él pueda volver a mantener su memoria y su mente activa, porque a través de las enseñanzas y los conocimientos que tú les des, él poco a poco va a empezar a trabajar esas partes del cerebro que con el tiempo se van perdiendo. Pero tienes que tenerle mucha paciencia, ser muy cuidadoso, repetirle a veces varias veces. Porque a veces yo le repito cada rato, ¿sabes? Sí, toca, porque es que a veces se va olvidando las cosas que nos dicen, pero eso es por la edad. Pero en la medida en que tú le refuerces a muchas actividades de memoria, de concentración, le puedes hacer sopas de letras, eso sirve mucho para ejercitar la memoria. Inclusive en TikTok hay muchos ejercicios de memoria y de concentración para personas adultas mayores. Hicimos un baile, ¿sabes? Oye, qué bien. Pero el hijo de madre se me cayó. Ay, pero toca con mucho cuidado. No, eso estábamos ahí con unos pasos y todo y no. Sí, toca pues un baile como no tan movido, ¿no? Sino pues algo como muy suave y también dependiendo de las capacidades físicas que él tenga.
Claudita, tengo una pregunta. Señor, ¿Existe la vejez prematura? pues a veces se presentan No algunos... sé, de pronto alguien con vestido de café, que le guste tocar la guitarra, ¿Cómo así? que de pronto, no sé, que se la pasa preguntando que se le olvidó tal cosa y uno va y le dice, se le olvidó, o que se le duele las rodillas, que le duele la espalda. No sé, ¿existe la vejez prematura? Por ahí no, pues de pronto, no sé, alguien como Walter, por ejemplo. No, pues lo que pasa es que Walter todavía es una persona muy joven. Pero parece una persona ya cuchita. No, pero Mira, que uno tenga algunos comportamientos de adulto ya, pues es distinto. uno sale a caminar con Walter y empieza con la quejadera, ¿sabes? que no, No es que no cierto. camina, que le duelen los pies y empieza dizque, a hacer berrinche en plena calle. O sea, No. que día salimos, le quiero confesar a todo mundo, y empezó con un berrinche que no quería caminar más. O sea, ¿existe la vejez prematura o qué? No, o no. Walter, ¿qué quieres decir a tu defensa? No, yo en mi defensa tengo que decir que estaba cansado ese día. Eso no quiere decir que todos los días esté igual, ¿no? Entonces, Por ejemplo, vamos a comer algo y ahora, ay, no, o sea, me cae mal, me cae pesado. no, pero es que a él le gusta comer cosas bastante pesadas. Dice Nico, ahí donde lo ven, come. Pues eran frijoles con cumis y usted dice que no. Mira, Por así hizo eso- mi abuelita. Pues obviamente le iba a caer mal eso, porque es que esas mezclas sí le caen mal a uno. Exacto. Yo también le quería decir, Nico, pero usted dice que hay, que no, que cuando le enseña a su abuelito que no aprende, que le cuesta, pero seguramente él también sabe cosas que usted no sabe, ¿no? Porque es una vida tan larga, seguramente ha aprendido muchas cosas. Por ejemplo, usted sabe cómo reparar la luz cuando se daña un bombillo. Uy, mi abuelito es de buenos para eso. Él tiene una caja de herramientas por allá y él hace de todo. Yo no sé cómo hará. Por eso, a Y pesar él no de... estudió nada de eso. Y sabe cambiar bombillos, sabe arreglar las cosas cuando se dañan, un Sí, tubo que de hace, agua. me tapó el baño y él fue y lo destapó. Por eso, usted no sabe hacer eso y no estamos diciendo aquí que usted no sirve No, para pues yo nada. busco por TikTok, pero no me funcionó. No sirven los consejos. Ahí sí no sirven las cosas de TikTok. Toca practicar, ¿cierto? Entonces, los adultos mayores nos enseñan muchas cosas que nosotros, pues, tal vez por diversas razones hemos dejado de hacer. Claro, y además también, no sé, tu abuelito te ha contado de pronto algunas fábulas, algunos poemas. A mí me contaba historias cuando él estaba por ahí, estaba por ahí niño también. Por eso, Decía que se parecía mucho a mí, pero pues yo no me parezco en nada en él. pero tienes que aprender las cosas bonitas que él te está compartiendo, porque esos son los recuerdos y las cosas especiales que tú vas a poder recordar de él. Por ejemplo, algo que él me enseñó ahorita que están hablando de transmitir la fe, y es cada vez que yo lo veo, le digo bendición. Qué Y él me bonito. dice, Dios te bendiga, siempre. Eso Esa es es una muy buena importante, sí. Por ejemplo, me ha dicho que tengo que ir bien vestido a la iglesia. Yo antes iba con gorra y ahora no la llevo porque él me dice que eso es una falta de respeto. Eso también es muy importante. Además, no solamente los abuelitos le dicen a uno, no solamente que vaya a la iglesia bien presentado, sino que también al trabajo, que seamos muy responsables con nuestras responsabilidades en nuestro lugar de trabajo, en la casa, en el colegio, que lleguemos puntual. Los abuelitos también nos enseñan algo muy importante sobre la puntualidad, porque a veces nosotros, bueno, últimamente las generaciones, así como tú, jóvenes, llegamos tarde. No, a yo veces- siempre llego puntual, ¿cierto, Walter? Llegó a mitad del programa y tenía que llegar hace media hora. Imagínate, qué pena. Tienes que seguir los modelos y los ejemplos de las ¡Qué cosas vergüenza! bonitas que te está enseñando tu abuelito. No, o sea, sí, realmente tenemos que tener mucha paciencia nosotros los jóvenes. Porque también vamos para viejos, ¿cierto? Sí, eso es cierto. Pues mira, Walter es joven y ya va para viejo. Todos vamos. Todos. Tú también vas a llegar a viejo. Exacto, es porque él está todavía bastante joven, entonces cree que nunca va a Venga, crecer. Walter, venga para acá. ¿Qué pasó? Hágase acá. Cuénteme. Agáchese. ¡Tienes canas! Sí, pero esas son canas de juventud. No, por ejemplo, Claudita, ¿qué significa las canas? Bueno, es que hay algunas personas que les salen canas antes de tiempo, en la edad madura, 30, 30. Pero ¿qué significado tendría tener canas? O sea, Sabiduría. la sabiduría. Sabiduría. Oye, Sí. Walter, tienes un poquito de sabiduría. Ya me está llegando la sabiduría, poco a poco. Y la vejez también, Walter. Bueno, espere, a todos nos va a llegar, así que hay que recibirla con cariño. Ay, qué chévere. Oye, Claudia, muchas gracias. Por ahí me está llamando mi abuelito,
que otra vez le explique porque se le bloqueó el Facebook. Entonces voy a ir a saludar a mi abuelito. Bueno, con mucha paciencia y mucho amor. Listo, un placer, Claudia. Mucho gusto, lo mismo. Vale, chao, hablamos, Walter. Chao, Chao. Nico. Pórtese bien con el abuelo. Y nosotros aquí pues continuamos hablando un poco más sobre la vejez y sobre este reto que implica, y más en este año que estamos en el jubileo de la esperanza, ¿no? Yo quisiera saber, dentro de tu conocimiento, tu experiencia, ¿cómo puede vivir una persona de la tercera edad la esperanza? Ya que estamos en el jubileo de la esperanza, ¿cómo puede vivir una persona de la tercera edad esa esperanza? Bueno, yo pienso que la esperanza la puede vivir primero en la medida en que acepte su condición de vejez de una manera muy digna. Y eso nos invita también la Iglesia de que de una u otra manera brindemos unas condiciones de dignificación de las personas adultas mayores. Y es también ser uno consciente que con la edad y con la vejez van a venir ciertos cambios físicos, cambios emocionales, situaciones de salud que de pronto por las cuales no estábamos preparados, pero también empezar uno como a formarse y a capacitarse con esos cambios y esas situaciones que van a llegar para uno prepararse, para llegar y enfrentar esas situaciones de enfermedad de una manera muy pegados de la mano de Dios primero, porque tengamos en cuenta también que nuestros adultos mayores son muy pegados a la fe y muy creyentes de Dios. Entonces que también fortalecerse mucho en esas cosas, en que debemos creer mucho en Dios, en que pensemos que todavía tenemos muchas capacidades y muchas habilidades que a pesar de que socialmente o culturalmente nos han hecho pensar que no somos productivos en ciertas cosas o que ya estamos jubilados, que ya estamos pensionados y que no podemos desarrollar otras habilidades en el canto, en la música, en las manualidades, en la parte física. Hoy en día el Instituto de Recreación y Deporte hace mucha actividad física para población adulta mayor en diferentes localidades, inclusive hay grupos y los dotan de sudaderas y uniformes, y en los centros de desarrollo comunitario muchas actividades para adulto mayor. Entonces sí es importante también que lleguemos a esa edad de una manera muy proactiva. Sí llegan momentos psicológicos como depresión, porque a veces no es fácil cuando las personas pues están trabajando y ya dejar de trabajar y llegar a la casa y volverse a habituar a ciertas rutinas que uno no estaba acostumbrado, porque uno sale de la casa y es a trabajar y está en su trabajo y llega solamente en la mañana y en la noche, y ya estar permanentemente en la casa es volver a empezar a mirar nuevas rutinas y nuevas cosas que tenemos que hacer, y es también empezar a vincularse a nivel social, vincularse a diferentes grupos. Si puedo todavía ayudar en la pastoral social, en la pastoral salud de las parroquias, vincularme a estos grupos. Si ya mis condiciones de salud son muy complejas y muy delicadas, pues ya definitivamente buscar grupos donde de pronto nos puedan acoger, nos puedan apoyar, les puedan brindar unas condiciones de dignificación para las personas mayores. Ok, bueno, este tema está bastante interesante y tiene muchos detalles de los cuales seguiremos hablando después de este corte en esto que se llama Franciscaneando. Franciscaneando. Yo creo que fue un proceso muy bonito. Mis papás eran personas muy piadosas, mi mamá y mi papá. Mi papá siempre hacía los primeros viernes, rezábamos el rosario todos juntos en la casa con mi papá y mi mamá. Luego, más adelante, murió mi mamá. Entonces fue un golpe muy duro para mí. En ese momento entonces sentía yo pues como que casi me iba a morir, ¿no? Pero tuve también como una vivencia de la cercanía y de la presencia de mi mamá, aún así que había muerto. Y me dije en una forma muy definitiva, pero comenzó muy piadoso porque yo asistía al catecismo de las Teresitas Misioneras de Yarumal, del padre de Monseñor Willes. Siempre yo personalmente me sabía de memoria todo el catecismo de Astete, ¿no?
Eh, y llegó un momento en que sentí como un deseo muy grande de orar y me iba a la iglesia a orar con las viejitas que se sentaban allí adelante a orar. Al mismo tiempo que me escandalizaba mucho de que ellas orando empleaban mucho para murmurar de la gente ahí en ese momento. Eh, y entonces, eh, bueno, eh, entonces llegó un momento en que sentí que me iba para el seminario y sentí, no en forma de ensayar, vamos a ensayar, sino como en una forma definitiva. O sea, uno entra ya para ser religioso. Más adelante sufrí bastante porque me enfermé de la columna vertebral, de la cintura. Entonces sufrí mucho. Me eduqué también con los sacerdotes de la América. Eran 4 sacerdotes muy religiosos, el párroco, un padre chica, muy buen predicador, un padre botero que era media lengua y casi no se le entendía. Y así, entonces me eduqué con religiosos, con sacerdotes y bueno, entonces llegó un momento en que me decidí que me iba para el seminario, me voy al seminario, pero el seminario era en Cali y en Cali había otro calendario escolar. Entonces yo terminé rápidamente y aún me adelantaron algunos exámenes aquí en el Colegio Salazar y Herrera de la América para que yo me fuera. Y llegué allá a Cali, ya habían iniciado. Entonces allá el rector, el padre José Miguel López, que era el provincial, que era el rector en ese momento, se encargó de iniciarnos. Fray Publio Restrepo, un gran hombre, un gran fraile, fue nuestro formador en el postulantado, nos enseñó mucho de filosofía, un hombre totalmente ilustre que a veces con su conocimiento nos dejaba abrumados. Realmente como él, en la vida religiosa aquí como frailes franciscanos tenemos muchos hermanos que nos motivan cada día a ser mejores frailes, a aprender más, a superarnos cada día más. Y así como el ejemplo de él, tenemos varios frailes, ¿cierto? Así es, Fray Walter, y ahí es un ejemplo y un testimonio del mismo sentido de la vejez, no solamente por el hecho de ser religioso, fraile, porque si nos sentamos a hablar con cualquier persona ya mayor, sé que nos va a contar una experiencia de vida como él la estaba contando allí, ¿sí? De todo lo que ha vivido, del mismo hecho de la familia, del mismo hecho de sus decisiones cuando entró a la comunidad. Así hay muchas vidas de muchas personas, de pronto en ancianatos, en casas, en nuestras propias casas, las cuales tristemente el Papa Francisco lo decía, se van dejando abandonadas, se van volviendo invisibles en nuestros hogares, ¿sí? Pasamos por al lado del ancianito, de nuestro abuelo, abuela, y ni siquiera saludamos, se vuelven personas invisibles, y la sociedad aún más, ¿sí? Yo creo que los lugares menos visitados por la misma sociedad es un ancianato, ¿sí? Los lugares menos visitados son los hogares geriátricos, así es como se llaman realmente, y allí, si nos ponemos a contar los años de las personas y los sumamos, van a dar muchos años de sabiduría, con diferentes perspectivas, pero con una gran sabiduría. Es por eso que algo muy bonito que podemos hacer con todos en nuestros adultos mayores es un día preguntarles un poco sobre su historia de vida, ¿sí? Parte de esa experiencia podríamos adquirirla nosotros. Ellos tienen historias muy bonitas por contarnos. De hecho, el padre Publio alguna vez, varias veces que nos hemos encontrado, uno le he preguntado sobre su vida y siempre nos cuenta algo más y dice uno, algo de esa vida queda en mí. Y es una bonita invitación para realizarles a todos los que tengan un anciano en su casa, o un amigo, o un vecino, y si algún día tienen la oportunidad de entablar una conversación, preguntarle un poco de su vida. Creo que allí existe una gran riqueza, y eso es algo que debemos siempre mantener y tener siempre conciencia de ello. Ahorita como sociedad
nosotros, qué papel debemos tener frente a la persona mayor? Bueno, definitivamente como sociedad es muy importante como denunciar todas esas situaciones de maltrato y de abuso que nuestros abuelitos y nuestros adultos mayores han sido víctimas, inclusive desde los mismos hogares, desde las mismas casas. Como les comentaba, se han presentado situaciones de abandono, situaciones donde los mismos hijos maltratan a los adultos mayores, y definitivamente tenemos que jugar un rol más activo, un rol más de estar denunciando esas situaciones, de sensibilizarnos frente a esas situaciones y en la medida en que sensibilicemos a la sociedad que hay unos adultos mayores que tenemos que cuidar, que proteger, que acompañar, que respetar, vamos a cuidar un tesoro muy valioso que definitivamente es muy importante. Y por un lado denunciar esas situaciones de violencia, de maltrato, y también de acoger, de acompañar esos hogares, esos lugares donde están cuidando estas personas, porque definitivamente cada día se va aumentando más el número de adultos mayores en situación de abandono y en situaciones vulnerables. Hay muchos adultos mayores en situación de calle que están en situaciones de abandono, que uno va y habla con ellos, y también eso es algo muy importante, la escucha. A veces ellos tienen aquí guardados en su corazón tantas historias, tantos dolores, tantos sufrimientos que han pasado, y que ellos también se responsabilizan de pronto por las situaciones de dolor y sufrimiento que causaron a su familia, pero que también dicen, mire, tengo hijos, tengo hermanos, pero me abandonaron. Obviamente es asumir la responsabilidad que tienen frente a situaciones que han ocasionado en su familia, pero que también de una u otra manera los acojamos, los acompañemos, no los dejemos solos, porque como le decíamos ahorita, vamos a llegar todos a esa etapa, vamos a llegar en algún momento, y qué bonito que estemos acompañados por personas que nos escuchen, que nos acojan, que no nos dejen solos. Y yo creo que eso lleva a que cada uno como sociedad empecemos a construir esa cultura del cuidado, ¿sí? Que nos lo decía el Papa Francisco, ahora el Papa León también nos lo ha anunciado, y es la cultura del cuidado por el pobre, por aquel abandonado, por aquel anciano, por aquel niño, ¿sí? Esas personas que de pronto están como más al borde de caer en cierta situación, y como sociedad tenemos que tener conciencia de eso, de la cultura del cuidado, ¿sí? Y es lo que tú dices, si vemos algún aspecto, denunciar, ¿sí? Pero también sentarnos a escuchar, sentarnos a dialogar, a compartir, a reír y a valorar, porque es triste que ya cuando se va el abuelito, se va la persona mayor de nuestro hogar, ahí sí empezamos a decir, ¿por qué no aproveché el tiempo con ella, con él o con ella? Y a propósito de peregrinos de la esperanza, tenemos que recordar que peregrinamos juntos, estamos en un caminar juntos. Sí, tal vez personas que vayan un poco más adelante que nosotros, pero siempre recordando que esas personas nos enseñan un poco del camino. Y creo que eso es importante, ya que pues el tiempo nos apremia y el programa se nos acaba, ir como concluyendo y sacando esas conclusiones, ¿no? En el día de hoy, yo quisiera preguntarle, ¿pero qué podríamos concluir concretamente? Pues hagámoslo en el camino del peregrinaje. Ah, sí, hagámosle. Toallita. Bueno, vamos a hacer esa conclusión, ¿sí? Peregrinando, caminando, dando un paso hacia adelante, porque eso se trata, peregrinar, caminar. ¿Qué conclusión te queda en este programa para cada uno de nuestros teleamigos? Lo va a decir y da el primer paso. Listo. Bueno, pues acoger, acompañar y escuchar a nuestros adultos mayores. Listo. Primero, yo diría que también está el recordar que es un mismo camino en el que todos caminamos juntos. El segundo paso. Yo creo que el tercer paso, si en este peregrinar de la esperanza junto a nuestros ancianos, es recordar que son valiosos y que no podemos volver los seres humanos invisibles, sino darles el valor que corresponde, el valor que tiene su misma vida, su conocimiento, su memoria, ¿sí? Eso es importante y que no podemos dejarlo al abandono, ese valor por esa persona. Y así, mis queridos hermanos, amigos, teleamigos, allí en casa, cuiden a sus abuelitos, saquen tiempo para compartir con ellos, a disfrutar la vida con ellos, aprovéchenlo, ¿sí? Toda la sabiduría que ellos tienen, todas las anécdotas que valen oro,
Ojalá podamos tener la oportunidad y peregrinar la esperanza en este año jubilar, es sentarnos también a hablar y compartir con estas personas y ver en ellos esperanza y nosotros darle esperanzas a ellos. Bueno, y eso es todo por el día de hoy. Damos las gracias a nuestra invitada. Carlita. Esperamos tenerlas nuevamente por aquí más adelante. Y bueno, quedamos todos aquí en nuestro programa que se llama Franciscaneando. Franciscaneando.